Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder compartir con ustedes esta pequeña reflexión en la cual, en este mes de la palabra, que realmente no significa que solamente en este mes tenemos que tener esta relación con la palabra. Es un trabajo que nosotros tengamos siempre como verdaderos discípulos de Jesús una sana costumbre, orar con la palabra. Todo discípulo del Señor debemos de llevar siempre a la mano su palabra, para que con su palabra nosotros podamos experimentar las riquezas que tiene su palabra, principalmente cuando oramos. El evangelizador, el discípulo de Jesús, debe de llevar consigo la palabra, ya que la palabra de Dios nos ayuda a tres cosas y unas cuantas más. Pero las importantes son estas. La primera, para resistir los embates del enemigo cuando nos ataca. Segundo, llevarla a la mano para traspasar los corazones, porque la palabra es espada de dos filos. Y entonces, cuando evangelizamos, traspasamos los corazones con el poder de su palabra. Y tercero, para cuando vemos los nubarrones que vienen, esas tormentas terribles, tener siempre a la mano la palabra para orar con ella. Vamos a ver el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del 36 al 38. Dice la palabra de Dios. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces le dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea yo lo que quiero, sino como tú quieras. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos, y dice a Pedro: ¿con que no han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para que no caigan en tentación. Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Palabra del Señor. Vemos aquí en su palabra que orar con la palabra, y como dice el Evangelio de San Juan, en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, la palabra es Jesús mismo. Y entonces, orar con la palabra es orar con Jesús. Pero ya vimos en este texto que no cualquiera Jesús lo invita a orar con él, sino quienes, sus íntimos. Aquellos que siguieron a Jesús incondicionalmente. A los demás, Jesús simplemente les dice: voy a ir a orar.
pero se lleva a los tres, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y van a orar allí junto con él. Es un momento difícil para Jesús. Es un momento dramático. Sin embargo, él quiere que sus discípulos, allegados, sus íntimos, oren con él. En este mes de la palabra, el Señor te invita, porque tú eres íntimo de Jesús, porque a ti te llamó por su nombre, porque a ti te ha escogido desde que estabas en el vientre de tu madre y pronunció tu nombre y te dijo, ven, vamos a orar. Y está, dice la palabra, que Jesús está ahí, ya en Getsemaní, y les dice a sus discípulos, dice aquí la palabra, siento una tristeza de muerte, una angustia. Mira, lo primero que hace Jesús con aquellos que oran con él, les abre los pliegues de su corazón. Jesús le revela a sus discípulos, a sus íntimos, le revela su sentir, lo que hay dentro de su corazón, y eso no se abre a cualquiera. Los pliegues del corazón solamente se abren con los íntimos. Y Jesús le muestra los pliegues de su corazón a estos tres discípulos. Y ellos, a su vez, también deben de abrir su corazón. Porque cuando alguien te abre su corazón, tú respondes también con tu corazón. Y Jesús que les comparte lo que está sintiendo en lo más profundo de su corazón, los está invitando también a que abran su corazón. Cuando tú, yo, nos pongamos a orar con la palabra, es importante abrir los pliegues del corazón. Porque Jesús palabra ya lo hizo. Jesús ya compartió lo más íntimo, su sentir de lo más profundo de su corazón. Y ahí nosotros tenemos que desnudar nuestra alma para que el Señor visualice, que lo sabe perfectamente, pero visualice tu actitud de oración con un corazón abierto, con una apertura total. Él ha tomado la iniciativa. Nosotros debemos sentir esa confianza, porque Él ya ha abierto su corazón. Y nos da la indicación, nos dice, y a la vez también nos dice el por qué tenemos que orar con Él. Miren, la indicación es esta: 1 hora. No pudieron orar conmigo 1 hora, ni siquiera 1 hora. Quiere decir que lo mínimo para orar con la palabra es 1 hora. Podemos tener muchos quehaceres, muchas preocupaciones que nos adormecen, que nos olvidamos de estar con Jesús palabra 1 hora. Y luego nos va a decir el por qué es importante por lo menos estar con Él 1 hora. Y nos dice, porque la carne es débil, pero el espíritu es animoso. La carne es débil,
Pero el Espíritu de Dios nos anima, nos motiva. ¿Para qué? Para orar con Él. Vamos a ver que se ora con Jesús palabra, porque dentro de las Sagradas Escrituras nosotros podemos encontrar bellas oraciones. Cuando te llegue a ti la aridez espiritual, cuando no tengas palabras para hablarle a tu Señor, entonces es el momento preciso, es la hora de Dios, es el kairos de Dios donde tú vas a poder abrirle los pliegues de tu corazón y platicar con Él, orar con Él, dialogar con Él. Dicen que los corazones que se quieren, que se aman, a veces no se necesita palabra, solamente mirar. Y el hecho de que tú mires la palabra y pongas tus ojos en ella, es muestra que ya estás mirando a tu amado. Es muestra que ya estás orando. Porque la palabra, que es espada de dos filos, penetra tu corazón. Y empiezas a experimentar la alegría, la vivencia, la experiencia de ser el íntimo, la íntima de Jesús, tu amado, tu Señor. Además, tenemos también una gama de 150 salmos, donde los podemos utilizar para orar con Él. Y en esta oración que podemos hacer con cualquiera de los salmos, un ejemplo, en la mañana, el Salmo 5, en la noche, el Salmo 91. ¿Quieres conocer lo que es la palabra de Dios? Todos los efectos que hace. Salmo 119. Los salmos, los 150 salmos, resumen toda la actividad de la vida del ser humano. Por eso, tú puedes orar con la palabra a través de los salmos. Dicen que nosotros los mexicanos, cuando estamos felices, cantamos. Y cuando estamos tristes, cantamos. Quiere decir entonces que aquí en la palabra que encontramos también cánticos, cantos de alabanza, de alegría, cantos tan lindos, tan hermosos como el cántico de María, el Magnificat, de Zacarías, el cántico de Simeón, el cántico de Moisés en el Antiguo Testamento. Hay muchos cantos que cuando tú sientas tristeza o alegría, cuando oras con la palabra, puedes hacer estos bellos cánticos, hacerlos tuyos, a experimentarlos, porque son tuyos también. Porque la palabra de Dios es una carta de amor de Dios para el hombre. Por eso te entregó su palabra. Por eso tanto amó Dios al mundo que entregó a Jesús. Y así como entregó el Verbo, te entregó a Jesús, la palabra también te conduce a la vida eterna. Jesús palabra te conduce a la vida eterna. Por eso, en el momento de la adoración, del cántico de alegría, de los salmos, de las oraciones, pero también hay himnos, ese de Filipenses, precioso el himno de la humildad, ¿verdad? El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, antes bien, se anonadó
se hizo hombre y fue obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la palabra encontrarás también en esos momentos difíciles, allí mismo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4. Alégrense, alégrense en el Señor. Estén alegres en todo momento, en momentos de pandemia, en momentos de la economía difícil. Alégrate, alégrate, porque mira, dice su palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28. Todo concurre para bien de los que aman a Dios. Por eso, alégrate. Dios hace grandes cosas. Cuando nosotros conocemos la palabra, estamos conociendo a Jesús. Porque como lo decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Y ahí vamos platicando, dialogando con Él. Y vamos a ver un texto de la palabra de Dios. Este texto lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del versículo 25 y 26. Dice la palabra de Dios. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento, quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Palabra de Dios. Mira, aquí, estos hombres, Pablo y Silas, experimentaron el poder de la oración con cánticos, himnos. Y los presos, todos los presos la escuchaban. Esos cánticos, esa alegría, ese júbilo, ellos estaban presos. Ellos tenían cadenas. Las puertas estaban bloqueadas, cerradas. No había liberación alguna. Sin embargo, para la palabra no hay nada imposible. Para Jesús, palabra, nada hay que no sea posible. Nada. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? Que cuando tú y yo nos sentamos por lo menos una hora a orar con la palabra está surtiendo efecto. Unos efectos tan poderosos que empiezan a trozar cadenas de esclavitud. Cadenas que te llevan a estar ahí preso, no libre. Y San Pablo nos va a decir que para ser libres nos ha libertado Cristo. Por eso, hermano, en este mes de la palabra, yo quisiera que tú no lo tengas nada más septiembre como el mes de la palabra, sino más bien mi vida en la palabra. Dejarte seducir por esta palabra. Que no sea solamente este mes en que todos los que nos decimos cristianos le dediquemos una atención especial a la palabra. No. Es importante que tú y que yo, como los íntimos de Jesús, estemos por lo menos una hora con Él. Es mejor que nuestra cabeza caiga sobre la palabra de cansancio
a que la palabra caiga de mis manos y ya no la tenga en las manos. Vamos a ver que hoy el Señor te hace a ti la invitación. Entre todos los discípulos, te dice a ti que eres el íntimo, que eres la íntima. Ven, vámonos a orar. ¿Por qué Jesús no comenzó ahí su oración? ¿Por qué? Porque quería un lugar especial, un lugar adecuado, un lugar íntimo donde no haya muchas interrupciones, un lugar especial. Tú también, hermano, cuando vayas a orar con la palabra, entra a ese lugar íntimo, a ese lugar donde puedas dialogar. Y principalmente el lugar íntimo no solamente es el espacio de la casa, es tu corazón, mi corazón. En este mes de la palabra, yo te invito en el nombre del Señor a que ores con ella, a que experimentes las riquezas que tiene la palabra de Dios. Estas sagradas escrituras que nos llevan y nos conducen hacia la santidad. ¿Por qué? Porque ya vimos que la palabra libera, pero también en la medida que nosotros oremos con la palabra, en esa medida el Señor va a ir transformando tu corazón, mi corazón. Hermano, yo te invito a que no sueltes tu palabra, a que siempre la lleves contigo. Aquí en tu casa, yo tengo varias Biblias, pero no solamente aquí en mi casa. En mi automóvil, yo traigo ahí la Biblia, que siempre está ahí en el automóvil. Ella no se baja del carro. ¿Por qué? Porque en todo momento el cristiano tenemos que llevar esa palabra, la palabra que produce vida y vida en abundancia. Es importante tener esto en cuenta, que si yo oro con la palabra, mi vida va a cambiar. Esta palabra es muy peligrosa. Esta palabra es tan peligrosa que puede transformar tu vida. Tú decides, hermano, si dejarla y salir huyendo hacia la nada, hacia la soledad, o tú decides a que esta palabra transforme tu vida. Y si oras con ella, yo te aseguro que vamos a decir, como decía San Francisco, Él, refiriéndose a Jesús, Él es mi oración. Hermano, el mejor libro para orar no es cualquier libro, es Jesús, palabra. Yo te invito a que cierres tus ojos y le digas a Jesús, Señor Jesús, tal vez no entiendo tu palabra, por eso no oro con ella. Tal vez trato de orar, de leer tu palabra, pero no la entiendo. Y hoy tengo algo muy claro. Mi corazón tiene sed de tu palabra.
Y cuando yo siento en mi cuerpo una sed, yo corro inmediatamente y tomo ese vaso de agua fresco y lo bebo. Y no saco fórmulas. ¿Cuánto tiene ese vaso de agua, de oxígeno? ¿Cuánto tiene de agua, de hidrógeno, ese vaso de agua? Yo simplemente la bebo. Y es lo que te quiero invitar, a que tú, Jesús, me des esa sed de orar contigo, de orar con tu palabra, y que tenga la alegría de saberme plenamente un íntimo tuyo. Todo esto te lo estamos pidiendo, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que es Dios, que vive y reina hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, gracias. Gracias por tu atención, pero la mayor atención que puedes hacer a esta predicación es tomar tu palabra e irte a orar con ella. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.